Faltan prácticamente nada, 24 horas para iniciar clases en este 2022. Y todavía hay una serie de discusiones respecto a cómo deben ser. El Ministerio de Educación ha dicho que deben ser presenciales, incluso obligatoriamente presenciales. El Colegio de Profesores ha dicho que todavía faltan un montón de medidas por hacer y hay resguardos que tomar. Vamos a tocar ese tema en profundidad con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, que está ya con nosotros aquí en Última Mirada. Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto de saludarte. Buenas noches. A ver, te lo pongo de esta manera. Tú estás sin mascarilla y yo estoy sin mascarilla. Estamos con una distancia de protocolar que ha sido visada, que es la que debemos tener. No nos hemos topado en otras partes. Hay un mínimo de personas en el estudio. Normalmente los estudios anteriormente estaban llenos de gente que polulaba por todos lados. Estamos llenos de protocolos y funciona esto de que yo te pueda entrevistar. Yo entiendo que esto es una situación de uno a uno bastante especial. ¿Cómo tendrían que ser las cosas para que pudieran realizarse clases presenciales en los colegios? Claro, faltó, Fernando, agregar a lo que tú señalas, que además tú y yo somos adultos. Además. Por tanto, tenemos claridad absoluta. Y muy adultos. Y muy adultos, además, indudablemente. Pero, por supuesto que ese es un dato no menor, porque cuando hablamos del retorno a la presencialidad en las escuelas y liceos de Chile, estamos hablando de niños y de jóvenes adolescentes. Pero yo creo que es importante señalar algunas premisas para clarificar la posición del Colegio de Profesores respecto a este tema. En primer lugar, nosotros queremos volver a la presencialidad. Y lo digo, y lo reitero, y lo he dicho en cada entrevista que estoy, porque aquí en realidad ha habido mañosamente una interpretación de parte del Ministerio de tratar de dejar la sensación de que en realidad los profesores no queremos volver a la presencialidad. Y eso lo descarto de inmediato y lo digo con mucha certeza. Las y los profesores de Chile queremos volver a la presencialidad porque nos parece que un tercer año con clases telemáticas, indudablemente que es un tema que va a significar serios problemas, por supuesto, más de lo que ya hay, para los aprendizajes de nuestros estudiantes. Pero creemos que hay tres premisas que son fundamentales que se deben dar en esta presencialidad. Y allí es donde entran las preocupaciones respecto del protocolo que ha planteado el Ministerio de Educación. Primero, queremos una presencialidad para todas y todos los estudiantes de Chile. Los profesores no nos conformamos con una presencialidad para solo el 20 o el 30% del estudiantado, que fue lo que ocurrió el año pasado. Entonces, todos los análisis que se hacen respecto del año pasado, que mañosamente el Ministerio de Educación y particularmente el ministro permanentemente saca a colación respecto de cuántas cifras de contagio hubo, de cómo funcionó el sistema el año pasado, olvida el ministro de Educación, que yo creo que no es casualidad que lo olvide, no lo dice, que en realidad a las escuelas de Chile asistió el 20, el 30% del estudiantado. Entonces, en una sala de clase que tenían que haber 45, llegaban 6 niñitos, 8 niñitos, 10 niñitos, y por supuesto que la situación era mucho más atendible y mucho más fácil de llevar. Ese es un primer tema. Queremos la presencialidad y hay que preparar un plan para recibir a los 4 millones de estudiantes que son los que hoy día tenemos en nuestro país y que tienen que llegar a la escuela. En segundo lugar, queremos una presencialidad para todo el año. Tenemos que hacer las cosas tan bien, Fernando, que tenemos que lograr efectivamente que a la tercera, a la cuarta semana no lleguen los contagios y comiencen los padres, obviamente, a llevarse los niños a la escuela. Por eso que los protocolos son fundamentales. Protocolos porque estamos hablando con niñas y niños y adolescentes y que indudablemente tienen que garantizar de que no vamos a tener niveles de contagio. Tampoco estamos pidiendo el 100%, quiero ser súper claro en ello. Imposible que pidamos que no exista ningún contagio y que tengamos la certeza a un 100%. Pero sí tomar todos los resguardos para que efectivamente haya la menor cantidad posible de, en este caso, contagios. Y en tercer lugar y lo último, una cuestión no menor, escuchar a las comunidades educativas. Nos parece fundamental. Si este es un proceso que se tiene que hacer en conjunto con lo que piensan los padres, los apoderados, para darles confianza, los asistentes de la educación, los profesores, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Es decir, todas y todos tenemos que aquí participar para que este proceso, que todos lo queremos, sea exitoso y lo podamos llevar como corresponde este año. Ahora, Carlos, yo me recuerdo el año pasado la situación en Uruguay. Uruguay anuncia que vuelve las clases presenciales y hace un anuncio bastante grande. Viene el primer día de las clases presenciales y creo que fue el 5% de los alumnos. Los padres tenían miedo
no estaba no estaba todavía la situación de vacunación ni siquiera preparada, pero el hecho es que hay un punto muy importante en esto que yo lo he recalcado las otras veces que he conversado con profesores, es que a diferencia de la universidad, por ejemplo, donde el soberano de si va o no va es el estudiante, en el caso del colegio, básicamente aquí hay que convencer a los padres. Así es. Y si los padres no quieren o temen o tienen algún tipo de resquemor respecto de protocolos o normas, bueno, hay que tratar de resolverlo. Ahora, eso necesariamente tiene que ser compatible con los procesos que se están llevando, por ejemplo, para mejorar la situación de la población, particularmente, por ejemplo, la vacunación. Si la vacunación después de 3 dosis de refuerzo eventualmente no son todavía suficientes para generar una condición de clase presencial, incluyendo los signos que se tienen respecto de buenas cifras en las últimas semanas, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Qué se espera ver para que pueda darse una cosa así? Correcto, mira, tú señalabas, Fernando, el tema de Uruguay. Sí. Yo quiero recordar que también aquí en nuestro país tuvimos varias fechas y varias oportunidades en la cual el ministro de Educación, incluso Sebastián Piñera, en una cadena nacional, en un momento dijo, en mayo vuelven las clases presenciales, y nunca volvieron. Y tiene que ver con lo que tú señalabas. Aquí lo que hay que dar es seguridad, es tranquilidad al padre y apoderado. Que el padre, que el apoderado confíe y diga, sí, fui a la escuela, vi que estaba todo bien y por tanto mi hijo, mi niña, mi adolescente no va a tener problemas. Y eso es lo que no se ha logrado generar, porque aquí se ha optado por parte del ministerio en la lógica de anunciar una fecha y decretar. Yo decreto que tal día se vuelve a la presencialidad, pero no se conversa con nadie, no se llega a dialogar efectivamente con los padres para poder darle esa tranquilidad y esa confianza. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió este año? ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Reitero, queremos volver a la presencialidad para que no haya ninguna duda. Hace 3 meses y medio, que el ministro de Educación anunció que el día 2 de marzo se volvía a la presencialidad, se volvía en forma obligatoria y se volvía además desde ese día con jornada escolar completa. Esos 3 anuncios los hizo hace 3 meses y medio atrás. Ese mismo día nosotros dijimos, nos parece un poco irresponsable, a 3 meses, con 3 meses de antelación, definir algo que no sabemos cómo va a estar la pandemia el 2 de marzo del año 2022. En ese momento, por cierto, los niveles de contagio eran muy inferiores a los que tenemos hoy día, no existía el Omicron, o sea, había varias cosas que en este tiempo han ido mutando, han ido cambiando. No obstante ello, también dijimos, nos parece que hay un tiempo importante, 3 meses y medio, para poder preparar el retorno a la presencialidad. Y nos declaramos, y están allí los reportes de prensa, públicamente disponibles a dialogar, a conversar y a buscar los caminos para preparar esa llegada a la presencialidad. Y sin embargo nos encontramos con que 8 días hábiles antes del 2 de marzo, 8 días, aparece el protocolo hecho por el ministro, sin preguntarle a nadie, respecto de cómo va a operar esta presencialidad. ¿Y qué es lo que vemos en este protocolo? En primer lugar, no hay aforos. Nos parece muy extraño. No hay aforos, resultando que aquí tenemos un plan paso a paso que señala que cuando una comuna baja de fase 4 a 3 o de 3 a 2, lo que se restringe son los aforos, porque desde salud el ministerio ha dicho que es fundamental el tema del distanciamiento. Y el protocolo además utiliza una palabra recurrentemente y dice que en los colegios tendremos que ver el tema del distanciamiento en la medida de lo posible. Entonces ya nos genera obviamente que una situación delicada en la medida de lo posible, el distanciamiento y que no existan aforos. Segundo, distanciamiento de niños chicos. Y distanciamiento de niños que exactamente están jugando y se encuentran y se abrazan, porque lo que decíamos al comienzo, somos adultos y podemos entender y racionalizar muchas cosas. No siempre los niños lo racionalizan de la misma forma. Pero además señala otro tema que no es menor. Dice, desde el día 1, o sea, desde el 2 de marzo, comienza la jornada escolar completa. ¿Qué significa eso? Desde el día 1 los niños están todo el día en la escuela. Cuestión que no ocurre ni siquiera cuando no hay pandemia. Cuando no hay pandemia jamás partimos con el primer día de clase con la jornada extendida de inmediato. Siempre hay una marcha blanca, hay cosas que revisar y lo vamos viendo en el camino. Sin embargo, ese tema
también nos parece a nosotros que es muy delicado, porque creemos que si un proceso como este, del retorno a la presencialidad, queremos que sea exitoso, y es lo que queremos todos, y es tan importante y relevante, tenemos que hacerlo de la mejor forma. Y eso significa ir evaluando, ir revisando qué cosas están bien, porque pueden haber medidas que estén bien y las mantendremos, hay medidas que tomemos tal vez y que habrá que ir modificando, pero eso se va viendo paulatinamente. Y por tanto nos parece lógico que la jornada escolar puede esperar un mes para que podamos dar marcha blanca a este retorno a la presencialidad. A ver, Carlos, hay un punto que se da en esta oportunidad, que es un cambio de gobierno, 9 días después. Así es. Y por lo tanto, la pregunta es, esto que tú estás diciendo, ¿lo has conversado con la gente que va a estar en el Ministerio de Educación en el gobierno del presidente Boric? Sí, yo he tenido 2 reuniones con el futuro ministro de Educación, en una de ellas estuvo también el subsecretario, la primera reunión informal, la segunda él nos convocó y nos llamó a distintas organizaciones, no solo colegios de profesores que trabajan en el sector de educación, para poder precisamente plantearles nuestras dudas, nuestras discrepancias y nuestros puntos de vista respecto a este tema. Existe, yo diría, un grado de consenso, por lo menos lo que hemos conversado. Nosotros igual estamos muy atentos a lo que vaya a ocurrir con el nuevo ministro desde el día 11 de marzo en adelante, pero él ha manifestado, por cierto, su voluntad de llevar adelante este proceso de retorno a la presencialidad masivamente para todo el estudiantado del país, en forma conversada, dialogada, con las comunidades educativas. Y eso nos parece un elemento muy importante, que es lo que lamentablemente no ha operado durante todo este tiempo, porque el principal problema que hemos tenido es que aquí no ha habido diálogo con el actual ministro de Educación. A ver, Carlos, ese diálogo, por ejemplo, para entender esta lógica de los protocolos, ¿qué tendría que incluir como temas de contenido? Por ejemplo, ¿hay algún estándar que ustedes sugieren en materia, por ejemplo, de separación? ¿Hay estándares distintos de acuerdo a regiones distintas según el grado de contaminación que existe en cada uno? ¿Cómo se plantea un retorno presencial que sea diferenciado, digamos? Correcto. Por cierto, Fernando, nosotros primero creemos, y lo hemos dicho y sostenido reiteradamente, cada realidad, cada territorio es distinto. Ni siquiera una región completa tiene la misma situación en cada una de sus comunas. Es más, yo he tenido la ocasión de estar con varios alcaldes en enero y febrero, conversando este tema con muchos alcaldes de distintas tendencias, y la verdad que todos reconocen que incluso en su propia comuna tienen escuelas que tienen una condición y otras que tienen otra, porque cada territorio indudablemente que es distinto. Por tanto, lo primero que nosotros creemos que es fundamental y que lo sostuvimos desde el inicio de esta pandemia, es que aquí cualquier proceso para echar a andar una presencialidad se debe llevar a cabo en conversación y en diálogo con las comunidades educativas. Y esa cuestión ha sido un tema central que lamentablemente este gobierno ni el ministro lo ha entendido. ¿Y por qué? Porque creo que aquí lo lamentable es que no se ha querido escuchar la opinión de los padres, de los apoderados, de los asistentes de la educación. ¿Y qué hemos dicho? Fundamentalmente, respecto a este protocolo, hace más de una semana fuimos a dejar una carta al ministro después que sacó su protocolo y le dejamos una carta del ministerio y le decimos, nosotros estamos plenamente disponibles, señor ministro, a volver a la presencialidad, para que termine con la idea de que los profesores no quieren volver. Queremos volver a la presencialidad, no tenemos ningún problema. Pero aquí lo central y fundamental es que tenemos que tener una presencialidad en donde el protocolo realmente reconozca y considere aforos. Si no hay aforos, nos parece que es una situación obviamente de riesgo a la vida y a la salud de nuestras comunidades educativas y de nuestros estudiantes. O sea, en una sala, uno cómo puede explicarse, es casi una cosa de sensatez, de sentido común. Tener 45 niños en una sala, en un espacio muy reducido, donde la OMS dice que tenemos que estar a 2 metros de distancia. Acá internamente en el país hemos dicho a 1 metro, por lo menos a 1 metro. Si hay 45 niños, dadas las dimensiones de las salonas de clase que tenemos en Chile, los niños van a estar a 30 centímetros. ¿Nos parece sensato eso? ¿Nos parece razonable? Ya de sentido común uno dice, sí, tiene que haber aforos. No los considera. Ese es el principal tema que le hemos planteado a la autoridad. Segundo, le hemos dicho, nos parece fundamental que la jornada escolar completa, o sea, la presencia de los estudiantes todo el día en la escuela desde el día 1, debe de ser parcializado e irse avanzando para que eso parte en abril y hagamos una marcha blanca y analicemos el tema. Tercero, le hemos dicho a la autoridad, necesitamos que el tema de la ventilación
que es fundamental según todos los epidemiólogos, esté verdaderamente considerado en los salones de clase. La realidad de nuestras escuelas, que están en el absoluto abandono, hablo de la educación pública, dan cuenta de muchas situaciones en las cuales hoy día es imposible tener una ventilación que efectivamente resuelva el problema de dar tranquilidad a los padres y apoderados. Fíjate, Fernando, que por seguridad, muchas escuelas en Chile, y te invito cuando guste que las vamos a ver, muchas escuelas tienen las ventanas selladas, porque para que no entren a robar, sellamos las ventanas. ¿Cómo hoy día abrimos las ventanas? Por otra parte, hay situaciones concretas en las cuales en el sur de Chile particularmente hay temas de clima que impiden poder hacer clases con las ventanas abiertas y las puertas abiertas, porque obviamente que la cantidad del frío que hace, digamos, es terrible. Todos esos temas hemos tenido 3 meses perdidos, podríamos haberlos ido resolviendo, buscando soluciones entre todos. ¿Y hay soluciones para que permitan, por ejemplo, el que vuelva a la presidencialidad en una dimensión que no parezca un gestito, sino que sea serio? Hay soluciones. ¿Qué soluciones? Sí, hay soluciones, Fernando, y tiene que ver fundamentalmente, mira, aquí hay una frase que ha sido muy recurrente y que en verdad suena muy bonita, ¿eh? Y uno cuando la escucha estamos todos de acuerdo, pero queda en un eslogan vacío esa frase si no somos capaces de ponerle, por lo menos, particularmente a la educación pública de este país, recursos para poder implementarla. Esto de que las escuelas tienen que ser las primeras en abrir y las últimas en cerrar. Lo ha sostenido este gobierno, lo ha dicho el futuro presidente de la República recurrentemente y nos parece muy bien, estamos todos de acuerdo. Pero si no hay recursos frescos para implementar esta presencialidad, esa frase va a quedar solo en un eslogan. Por tanto, creemos que en la medida en que haya recursos y haya intencionalidad de verdad de entre todos buscar soluciones a estos problemas, tenemos que encontrarlas. Si el punto central aquí es que lo que se hace es decretar una fecha y decir cada uno haga lo que pueda y usted verá cómo resuelve. Y en ese cómo resuelve, aquí la educación pública, que es la que está abandonada desde hace mucho tiempo en este país, lamentablemente no tiene ninguna posibilidad. Yo me reuní, Fernando, la semana pasada con los alcaldes. Eso te voy a preguntar sobre los alcaldes. ¿Qué dicen los alcaldes? Los alcaldes. Me reuní con 2 asociaciones de alcaldes, la Asociación de Municipalidades de Chile, también la Asociación de Municipalidades Rurales, comparten plenamente, hicimos un punto de prensa, después incluso están las evidencias de lo que estoy diciendo, comparten plenamente la posición del Colegio de Profesores respecto a este tema. Tenemos que avanzar hacia la presencialidad, pero tienen que llegar recursos frescos. Si aquí no hay recursos para poder implementarla, los padres, los apoderados, van a seguir sin enviar los niños a la escuela porque van a ir a la sala de clase, van a haber 45 niños en el salón y se van a llevar el niño para la casa, obviamente. Aquí hay una coincidencia entre los diversos actores. Hoy día hicimos un punto de prensa con los padres y apoderados, distintas asociaciones de padres y apoderados que plantean exactamente lo mismo. Queremos que se nos escuche, queremos participar en la toma de las decisiones y queremos que los problemas que puedan existir para implementar, de acuerdo a la situación de cada territorio, esta presencialidad, lo podamos resolver entre todas y todos. Yo supongo, Carlos, que en gran medida la presión por tener presencialidad no tiene que ver con que los niños salgan de las casas, sino que tiene que ver básicamente porque tiene costo el que tú no tengas permanentemente clases. Tiene costo en los niños, tiene costo en perder 1 año, 2 años. Es cierto, son chicos y tienen toda la vida por delante, pero tiene costos en múltiples formas. El que prácticamente una cantidad muy grande de muchachos y muchachas hayan perdido prácticamente 1 año o 1 año y medio en clase, ¿qué genera eso? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Cómo Fernando, golpea eso? A nosotros nos preocupa mucho y nos duele el corazón y hemos tenido todo un trabajo durante estos 2 años de pandemia. Reiterar también que lo que ha habido de educación en este país durante estos 2 años ha sido fundamentalmente gracias al trabajo, al compromiso, a la vocación y a lo que ha hecho el profesor y la profesora en cada uno de los territorios de Chile. Porque sabemos, ¿quién más que los profesores? Sabemos el costo que significa para nuestros estudiantes no tener 1 año de clases, no tener 2 años de clases. Indudablemente, por mucho que uno diga en el tiempo lo podrá recuperar, pero por supuesto que tiene costos. Tiene costos en los aprendizajes, hay costos psicosociales, hay costos que tienen que ver con la capacidad de poder irse relacionando también con sus compañeros de la misma edad, de acuerdo a la edad que tienen. Nos preocupa profundamente, por ejemplo, por tomar solo un caso, la situación de los niños lectores, que ocurre con el niño que le correspondió el 2020 estar en primero básico,
que prácticamente no tuvo. El 2021 ya estaba en segundo y llegamos a tercero y muchas veces nuestros niños, obviamente por las condiciones, incluso no han logrado aprender ciertamente la totalidad de lo que son los procesos de lectoescritura. Entonces, por supuesto que tiene costo y por eso que esto es un tema que nos preocupa profundamente. Nosotros presentamos y le planteé al futuro ministro de Educación la necesidad de avanzar prontamente en un plan de recuperación de los aprendizajes de nuestros estudiantes, que también hay que pensarlo y hay que trabajarlo, pero para ello necesitamos una presencialidad que sea efectiva. Lo peor que nos puede pasar, y particularmente a nuestros estudiantes, es que este proceso de presencialidad dure 3 semanas, dure 4 semanas, tengamos un contagio generalizado y esto volvamos a ciertos fojaceros y estemos un año más sin poder tener clases presenciales. Y con este protocolo que hoy día está implementando el gobierno, tenemos la posibilidad, lamentablemente, de caer en esa situación. Y se lo hemos dicho de todas formas, de todas maneras, al ministro de Educación y no ha logrado entender. Carlos Díaz, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, tema Fernando. muy sensible. Muchas gracias. Y aprovecho de mandar un saludo muy especial a todas las profesoras y profesores de Chile por el tremendo trabajo, labor y misión que han hecho durante todo este tiempo de pandemia. Muchas gracias.